Todavía no tenemos ninguna novedad, estamos en el periodo de prueba y se están diligenciando algunos oficios que se han tenido que diligenciar inclusive a nivel nacional. No nos olvidemos que la presentación hecha por el gobierno provincial a través de Fiscalía de Estado nos negaba la habilitación para actuar como asociaciones de usuarios en la provincia a las dos asociaciones que nos presentamos, Codelco y Proconsumer. Bueno, todas esas pruebas se están diligenciando y después queda solamente la sentencia, ¿no? Ahora, doctora, sin embargo, en este marco se producen nuevos aumentos de la empresa prestataria El Servicio. Ya llega un punto que evidentemente como usuarios no entendemos nada. ¿En qué situación estamos? Porque también hizo uso de la palabra en una nota a nuestro medio el gerente de la empresa mencionando que ellos no tienen deuda con Camesa y que este nuevo incremento tiene que ver justamente con el pago, por ejemplo, de transporte y demás del servicio. Y sí, la situación es bastante confusa porque las versiones que tenemos son distintas, tanto de los funcionarios del gobierno como por parte de la empresa. No nos dan la información que requerimos y a la que tenemos derecho según la Ley de Defensa del Consumidor y el artículo 42 de la Constitución Nacional. Yo escuché al gerente de la empresa decir que no tienen deuda y es probable que haga referencia a que la deuda ha sido renegociada, pero la documentación que hace referencia a esa deuda, los detalles de cómo se paga, en cuántas cuotas se asumió el compromiso y que la provincia garantizó el pago de esa deuda que la empresa tenía con Camesa, forma parte de la presentación que hizo el abogado de GESA en el amparo que nosotros tenemos en el Tribunal Contencioso Administrativo. Así que en realidad el no sé a qué se refería. Hubiera estado muy bueno que el gerente entrara en detalles y explicara, porque la deuda está hecha, está documentada y forma parte de la defensa de la empresa en el amparo, oponiéndose a la pretensión de las asociaciones que es que se declare judicialmente la nulidad de la resolución 182, porque en definitiva eso es lo que tenemos hoy día. La resolución 182, a la que nosotros atacamos con diversos argumentos y porque entendemos que está viciada, sin embargo continúa siendo aplicada por la SUSEPU, por supuesto. Hubo hasta un decreto, el 6545 del gobernador, que establecía un tope a los aumentos tarifarios, que lo fijaba en el 48%. Sin embargo, ese decreto del gobernador, que debía ser aclarado y establecidas las pautas de cómo se iba a trasladar lo dispuesto en ese decreto, lo tenía que hacer la SUSEPU por medio de resoluciones, y sin embargo la resolución 289, que es del 13 de septiembre, la resolución 289 de la SUSEPU, ni siquiera cumple el decreto del gobernador, porque establece otros parámetros. Ese decreto dice que la empresa tenía que remitirle un listado de aquellos usuarios que entraran en los parámetros establecidos por el artículo 31 de la Ley de Defensa del Consumidor, es decir, EGESA debía mandarle a la SUSEPU un listado de aquellos usuarios que hubieran registrado en su facturación un aumento del 70% o más entre un periodo y otro, y sobre ese listado había que hacer una refacturación con este tope del 48%. Eso se demoró muchísimo. Nosotros ahora estamos recibiendo en algunos casos de los usuarios refacturaciones, que por eso sabemos que se están haciendo, ha demorado un montón, pero también tenemos reclamos de usuarios donde en forma injustificada no les está llegando la factura en papel, por ejemplo. O sea, no sabemos por qué este nuevo incumplimiento. Y lo último con lo que nos desayunamos los usuarios a través de la publicación en los diarios locales es que hay una nueva resolución con un nuevo aumento. Esta resolución es la 330. Sí. Exacto. Y esta resolución, en teoría, y por lo poco que hemos podido enterarnos por los medios, sería la aplicación
de los aumentos establecidos por la Secretaría de Energía de Nación, que ya sabemos que los pagamos los usuarios, por el sistema del pass-through, lo pagamos los usuarios, pero, y digo en teoría, ¿por qué? Porque en realidad de los considerandos de esta resolución 330, a ver, lo tenemos clarísimo establecido así, se parte de la base de la resolución 182 sin ninguna limitación. Claro. Es el famoso decreto del gobernador y el famoso tope del 48% fue solo para el periodo mayo, junio, julio. Claro, por eso cuando le preguntábamos a Bácaro, en realidad están llegando algunas boletas actuales con una baja. Él dice y sostiene que es el 48, por eso la refacturación y las notas de crédito, pero además también confirmaba que las próximas van a venir con este incremento del 330. A ver, pero no solo con el incremento de las 330, y ahí está la trampa, porque siempre nos cuentan mentiras o medias verdades que también son mentiras, Claudia. En rigor de verdad, la resolución 330 además parte de la base de la 182 sin limitaciones. Sin limitaciones. Entonces, tenemos el tarifazo de la 182 y sobre ese tarifazo ahora viene el aumento dispuesto por Nación en base a, porque en realidad hay un aumento del valor de la energía previsto para el periodo, el trimestre a partir del 1 de agosto, sino que además está el efecto que causa en los usuarios de los sectores más altos o de los sectores que no consiguieron estar incluidos en el sector 2, que es en el sector 3, que es el de niveles medios. Ahora tenemos el impacto de la quita de subsidios, Claro. que técnicamente no es un aumento tarifario, es la quita de subsidios. Entonces, a partir de esta resolución 330, lo único que tenemos es más aumentos. Los usuarios que han recibido la factura refacturada es por el periodo que iba de 1 de mayo al último día de julio. Ese periodo que tenía un aumento autorizado por la resolución 182, en virtud del decreto del gobernador, tuvo un tope, pero que afectó solo a ese periodo y solo a esos usuarios que superaban el aumento en un 48%. El resto de los usuarios no recibió refacturación y tuvo que pagar ese aumento del 48%. Ahora con la con la resolución 330 vamos a recibir las facturas. Primero, sin los subsidios. Segundo, sobre la base de la 182. Y tercero, además, con los aumentos dispuestos por la Secretaría de Energía para el valor de la energía. Claro. Claro. Doctora, le traslado consulta. A las 12 horas, entendemos, de hoy se van a llevar adelante la apertura de sobres. Este es un llamado a concurso, dicen, de la SUSEPU para incorporar la figura del defensor del usuario. Es para cubrir cargo en este caso. En realidad, técnicamente es un concurso para designar un nuevo gerente del usuario, porque ya hace muchos años que está cubierta la gerencia del usuario en la SUSEPU. Se realiza a propuesta de las asociaciones y tanto Codelco como Proconsumer estamos proponiendo a la doctora Natacha Freijo para la cobertura de este cargo. Entendemos que reúne todas las condiciones y además nos garantiza la figura de la doctora Freijo independencia absoluta y objetividad, que es lo que creemos que es esencial en un ente de contralor, ¿no? Los entes de contralor deben ser eminentemente técnicos. Ahora, nosotros tenemos una SUSEPU que el reclamo generalizado de los usuarios en Jujuy es no defiende a los usuarios. ¿Por qué no defiende a los usuarios? Y bueno, probablemente porque la designación es absolutamente política, porque tenemos un presidente que lo designa el Poder Ejecutivo, tenemos un vocal que lo designa como representante del bloque mayoritario en la legislatura y un tercer vocal que va en representación del bloque minoritario de la legislatura. Entonces, ¿cómo no va a tener una actuación más política que técnica si las designaciones son políticas? O sea, tanto el presidente como los vocales de la SUSEPU deberían acceder por concurso. Tal cual. Donde puedan acreditar antecedentes comprobados de conocimiento del tema. De todas maneras, el ingreso... Ser diputado o funcionario no garantiza entender las cuestiones del ente de Contralor.
Bueno, habrá que ver cómo se define, doctora, porque digamos, este cargo de gerente del usuario también va a ser por concurso, ¿no? Claro. Digo, a ver, queriendo creer que Sí, todo se sí. realice de manera transparente, digo. Así es. Bueno. En rigor, de verdad, es un concurso a propuesta de asociaciones de usuarios. Sin embargo, ya tenemos antecedentes que no siempre se ha designado al más calificado o al que Sí. mejores antecedentes tenía, ¿no? Claro. Tal cual. En realidad importa más que sean obedientes, que no te pongan no una generen nota conflicto. discordante dentro del ente de Contralor. Bueno, ojalá que eso se termine, porque en realidad lo que necesitamos no es no tener un ente de Contralor, lo que necesitamos es tener un ente de Contralor que sea objetivo, que sea técnico, y por sobre todas las cosas, que ante la duda defienda los intereses de los usuarios, porque la razón de la existencia de la SUSEPU es justamente los usuarios, no las empresas. Porque Sí. las empresas son una circunstancia, los servicios públicos los debe el Estado y se los debe a los ciudadanos. Cuando el Estado decide no prestar el servicio público y tercerizar esa prestación, no por eso se exime de la responsabilidad primaria que tiene en los servicios públicos. Entonces, por eso es que nosotros, por ejemplo, hace años que pedimos un ente de Contralor en la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, porque esa sería la garantía y el control tanto de las tarifas como de la prestación del servicio y demás. Sin embargo, ¿qué tenemos? Tenemos sucesivos y permanentes suspensiones de servicio, por ejemplo, en el transporte urbano de pasajeros. ¿Y a dónde nos vamos a quejar? A ningún lado. Y nunca aparece un responsable, porque ni el secretario de Transporte de la municipalidad, mucho menos el intendente, nadie da la cara. Siempre los problemas son problemas entre particulares, entre comillas, son reclamos laborales de los choferes y problemas de los empresarios que no pagan los salarios, pero los rehenes son los usuarios. Tal cual, doctora. Y si no es porque, y esta semana también teníamos un paro de transporte, si no es porque el gobierno nacional decidió aumentar los subsidios para las provincias, hoy, esta semana hubiéramos tenido otro paro de transporte. Así es. Le cuando es agradecemos. jurisdicción provincial.